Muy buenas tardes a todos. Por aquí nuevamente Álvaro de Astroenergía. Hoy día, en esta sección que estamos teniendo, llamada las Astroentrevistas, agentes del cambio, agentes transformadores se va a llamar esto. Y bueno, ustedes me van contando si se me escucho bien. Yo creo que así también me escucho bien, supongo. Si me indican con un dedito arriba si se escucha, maravilloso. Entonces, les quiero contar, hacer una introducción entonces de lo que estábamos un poco reseñando ahora. Parece que se escucha bien, ¿cierto? Sí, creo que me escuchan bien. Sí, sí. Hola, hola. Hola, hola. Sí, bien. Momentos importantes, momentos de grandes transformaciones. De hecho, desde el punto de la astrología, detrás mío me oscureceré brevemente un poco para contarles que esto es justamente lo que nos convoca en este minuto. Tenemos procesos de tremendas transformaciones motivadas justamente por el famoso stellium, que básicamente es una conjunción planetaria. Todo esto dado por algo que les quiero comentar, es decir, hay 4 planetas, uno se está arrancando, que es Marte, pero el restante de los planetas justamente, que tiene que ver con Saturno, Plutón y Júpiter, están propiciando momentos de transformación social. ¿Por qué le digo transformación social? Porque justamente todo lo que tiene que ver con Plutón, por ejemplo, y lo que tiene que ver ahora con Saturno y Júpiter son planetas sociales. Y en astrología entonces estos muchachos hablan de procesos transformadores en la humanidad. Les quiero contar una pequeña anécdota antes de esto. Tenemos, por ejemplo, que la conjunción, es decir, cuando empiezan a funcionar en equipo entre, por ejemplo, nuestros queridos amigos y Saturno, son cambios sociales que se manifiestan cada 20 años. Y adivine cuándo se produce. Este año. A continuación, entonces, el invitado que quiero traer para que conversemos sobre cómo nosotros como humanidad, cómo nosotros como civilización podemos generar estas grandes transformaciones. Con usted, nuestro querido amigo, ¿cómo está? Hola amigo, Rodo. ¿cómo estás? Hola, Rodo, muy bien. ¿Y ¿Me tú cómo escuchas estás? bien? Yo te escucho bien. Veamos si nuestros amigos te escuchan bien también. Déjame ubicarme acá que estoy. Ahí se ve, sí, ahí se ve. Ahí súper bien. Qué bueno verte, Rodo querido. ¿Cómo va la vida Igualmente primero que amigo, todo? tanto tiempo. Así es, pero es como la tercera es la vencida. Habíamos tratado de juntarnos en la consulta, lo logramos por esta vía. Tal Primero, el cual. querido Rodo, ¿ah? De primera fila, ¿cómo ha estado el tema del combate, primeramente, de lo que está pasando en la pandemia? Mira, bastante por ahora está bastante controlado. La Ya. demanda asistencial, la demanda en los sistemas de salud ha sido bien paulatina, ha permitido no tener tantos picos de necesidad de demanda asistencial y eso nos ha permitido entonces que las medidas que hemos llevado a cabo se puedan hacer en forma tranquila y permitir entonces un buen acceso a salud bajo esta red que está viviendo el intensivo. El paciente crítico actualmente lo estamos viviendo en una red nacional. Entonces ya no hay hospitales ni clínicas, sino que están todos mancomunados en un fin común, que es darle soporte a la necesidad de salud que en teoría podría avecinarse. Ahora, todas las medidas que se han realizado entonces han permitido no tener este incremento exponencial que se esperaba matemáticamente, sino que ha sido un poco más aplanado. Y efectivamente, esta última semana ya estamos en una curva bastante aplanada. Así que es de esperar que en invierno se mantenga esta situación, por eso no hay que soltar los brazos, o sea, no hay que soltar un poco esta técnica de tener un estilo de vida COVID, que vamos a tener que tenerlo unos meses más, donde tengamos este estilo de vida implica 3 condiciones principales, que es el aislamiento social, la mascarilla cuando me expongo a personas, ¿cierto? Y por Ujú. supuesto el lavado de manos frecuente. Eso va a ser parte de nuestro estilo de vida COVID hasta que tengamos ya una inmunidad de rebaño, donde efectivamente esta inmunidad ya forme parte de la población. Perfecto. O sea, en ese sentido, claro, el error de repente sería volver a una situación como de normalidad, tratando de decir, como aplanamos la curva, ahora un poco de chip libre. Claro, sería como un error, Bueno, efectivamente. eso es el gran riesgo que corre esta sensación de falsa seguridad, porque los logros que se han obtenido en esta fase, este aplanamiento, es efectivamente por las medidas. O sea, sin esas medidas, lo más probable es que estuviésemos viviendo otra situación catastrófica como las de Italia, Francia o España. Ecuador, claro. Entonces, no hay que pensar como que no se dio lo que se esperaba, sino que hay que pensar al revés. No se está dando esa catástrofe de demanda sanitaria por las medidas que se han realizado. Perfecto. Rodo, querido, quiero contarles también a la gente que está aquí en nuestra sintonía
que hay que decirles que Rodo es un buen consumidor de astrología, ¿eh? Hay que decirle que conoce el tema, sí, 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 conoce el Muy tema. poquito. Sí, hemos tenido ocasión de conversar de hecho, así que un poco le estaba contando a la gente que este proceso, desde el punto de vista astrológico, para no alargarlo mucho, tiene que ver con grandes procesos de transformación a nivel social. Está dado por una conjunción entre Saturno, está metido Plutón, Júpiter, que cada 20 años produce transformación a nivel social. Sobre todo este 2020 se están provocando esos grandes cambios. Es ahí donde yo, desde la astrología, propongo la reflexión y es ahí donde aquí nuestro querido amigo Rodo, yo le quiero preguntar, ¿ves también tú una especie de oportunidad como comportamiento humano en lo que ha sucedido en relación a la pandemia? ¿Qué oportunidad ves tú? Claro, efectivamente, Álvaro, esto lo vengo estudiando hace harto tiempo y yo sé que esta cuestión iba a ocurrir. Era como esperable que todo este cambio profundo que tú lo ves desde la astrología, yo lo veo desde la teoría de sistemas, donde se observa que los sistemas complejos van pasando por etapas. Y lo que estaba ocurriendo en nuestro formato de vida era un formato de existencia dominada por el patriarcado, el materialismo, ¿cierto? La tecnología de alta esfera donde hipotecas la salud natural del entorno, eso condicionaba necesariamente una insostenibilidad. O sea, era insostenible mantener el formato de vida que estábamos llevando. Eso generaba entonces, en lo que se llama teoría de evolución, un punto crítico, que es el que estamos viviendo hoy en día. Vivíamos, imaginémonos que Álvaro, que estábamos viviendo un estado de estabilidad cuántica, una estabilidad social, ¿cierto? Dominada por un patriarcado muy acérrimo, muy intenso, inconsciente, por supuesto, guiado por el materialismo y el sobreconsumo, donde lo que la avaricia era lo que motivaba finalmente el desempeño en todas las esferas sociales, económicas, políticas y ecológicas. Por ende, esta estabilidad se vio sometida a una presión motivada por la Tierra, Gaia, Kumar, esta Tierra que cambia su frecuencia de vibración, por ende, esa frecuencia vibracional, frecuencia de vibración transversa o la frecuencia de Schumann, como la quieran llamar, impacta inmediatamente en los tejidos biológicos, dentro de ellos el cerebro humano, por supuesto, y empiezan entonces a ocurrir lo que se llama esa disonancia, esa sensación de que aquello que yo estoy viendo o que hacía ya deja de hacerme sentido. Y ahí parte entonces esta transformación desde la puesta en cuestionamiento de la matriz de la cosmovisión que imperaba. Eso entonces llevó a que muchas personas se empezaran a sentir incómodas, porque la frecuencia ya no resonaba con tu actuar era una frecuencia bastante baja, derivado del miedo y de la búsqueda de la seguridad, y la frecuencia del planeta Tierra había subido a una frecuencia mucho más conciencial. Esa incoherencia entonces, en la cual nos estábamos enfrentando, hace entonces que este momento sea un momento de inestabilidad cuántica, que se llama, que es, pasamos de la estabilidad antigua, podríamos decir pisciana, a una estabilidad acuariana, donde ¿qué ocurre aquí? La información cambia. El patrón de información cuántico es el que cambia y eso impronta entonces una matriz nueva de pensamiento en el ser humano. Y que acá, ¿cómo se iba a expresar aquello? Con crisis sociales intensas, con crisis económica financiera y con crisis profundas ecológicas, que es todo lo que estamos viendo. Pero toda esa representación externa, la crisis financiero-económica, la crisis social, la crisis ecológica, es una representación externa de un profundo conflicto interno del ser humano, por no haber respetado los sistemas naturales, porque el ser humano aún se discute si forma parte de los sistemas naturales de la biosfera de la Tierra. Parece ser que al no adaptarse a esta biosfera donde la interconexión es lo que domina, lo que está ocurriendo ahora es que nos entrega una chance, porque se agotó el formato de vivir antiguo, es insostenible, no por un tema que no queramos sostenerlo, es porque dentro de, podríamos llamarlo, de la teoría de sistemas, no hay capacidad de mantener ese formato de vida. Pero ¿qué nos entrega? Una tremenda oportunidad, porque ahora se aloja en nosotros la chance entonces de poder elegir el camino, porque esto va a ser una transición bifurcada, no es que vamos a estar o un poquito mejor o un poquito peor. No, lo que viene ahora y los próximos años se avecina un cambio completamente discontinuo, como lo que le pasó a los póngidos, ¿cierto? Cuando nos separamos de los póngidos,
los orangutanes, los gorilas, los chimpancés, y sale el hominio, luego el Homo erectus, el Homo habilis, todos esos cambios son bifurcados, es decir, vamos lineales, ¡pum!, nos abrimos a un nuevo estado conciencial, un nuevo estado de integración sistémica. Para hacerlo más sencillo, esta fase crítica que vive la humanidad es la fase donde el colapso global externo traduce un tremendo desbalance conciencial interno. Entonces la crisis que ocurre, que vemos afuera, es una crisis de conciencia del ser humano, una crisis valórica, moral, ética, profunda. Pero no porque no seamos buenos, es porque la capa generada en el mental colectivo induce miedo. O sea, nosotros hasta el momento hemos sido gobernados por un patrón mental miedo, que desde que está impuesto desde que nacemos, por el colectivo, por el morfogenético. Ese campo mental, entonces, para poder llegar arriba al nivel conciencial, que no es mente, ¿cierto? Dejar de identificarnos con este formato, debemos traspasar hacia el lado no mente, a través del reencuentro íntimo, a través de esa reexploración interna, de entender que aquellos que jugamos al rol, ¿cierto? Muy bien, está bien, haz el rol del papá, hermano, hijo, tío, esposo, pero eso no te estoy pidiendo a ti. La Tierra te está exigiendo ahora que haga una reexploración interna profunda donde un nuevo marco valórico se cree. Y esa es una oportunidad, porque al ser insostenible este formato de vivencia que estamos actualmente aún viviendo, nos da dos chances, o al colapso o al avance. Y es por eso que acá esta red maravillosa del Internet es tan relevante del punto de la tecnología que va más allá de nuestras manos, porque nos integra. La tecnología lo que está mostrándonos es nuestra profunda integración, nuestra profunda unicidad, pero la vemos como tecnología. Pero la gran demostración es que ahora nosotros podemos llegar a cientos de personas hablando a distancias que no es lo mismo, porque acá el tiempo y distancia se cortan. Por ende, esta posibilidad de colapso avance, muchos lo han teorizado ya. Peter Russell, Joseph Kraft, Erwin Laszlo, toda la gente del Club de Budapest, por ejemplo, está muy empecinada en analizar la evolución humana más allá de la conciencia humana. Pero al final del día la ecuación termina en que el desempeño de la posibilidad de cambio está determinado porque el ser humano logre cambiar sus patrones vivenciales a través de un nuevo marco valórico ético, donde nazca lo que se llama la ética planetaria. Que en toda la teoría ética, Álvaro, nunca la teoría ética tocó la ética biológica. A los animales y a las plantas las dejaban acorde a su utilitarismo, en el fondo, si nos prestaba o no beneficio en nosotros. Hoy en día, entonces, eso es imposible, porque nos damos cuenta que este estado interconectado proviene finalmente de qué? De un estado de sistema natural, donde el sistema está integrado completo, donde ya no estoy separado ni de la naturaleza, ni de los animales. Por ende, ¿qué nos determina esto? O rechazamos y resistimos y nos mantenemos rígidos en el comportamiento antiguo, que implicaría el colapso, porque por supuesto que al ser insostenible es ingobernable las crisis que se avecinarían. Es ingobernable. O nos da la chance de la visión holista, porque muchas veces antiguamente hemos estado en el teos, ¿cierto? La religión imperante. Luego el logos, la razón, la lógica, la cognición. Y ahora viene el holos, del holismo, la conexión total. Yo no termino donde estás tú, yo parto conmigo, estoy completamente unificado. Entonces, cuando entramos en ese avance que es posible, ¿cierto? Porque estamos en la fase crítica, donde este cambio va a ser bifurcado, Álvaro. En el fondo, estamos acá, ¡pum!, es un salto. Y la naturaleza que esconde esto, Álvaro, es de naturaleza asombrosa. Y es por eso que es tan hermoso este momento para el ser humano, porque está viviendo un momento donde el ser humano cambia en forma bifurcada. Es decir, dejamos de ser cuadrípedos a ponernos de pie. Esa es la analogía. Pasamos de andar en cuatro patas a ponernos de pie, con todo lo que impacta eso. Pero, como te digo, eso va a quedar determinado finalmente por la capacidad que tenga el ser humano de adaptarse a estas nuevas formas, que tiene que ver con, primero, energía femenina. La energía femenina va a ser lo que va a determinar la posibilidad de conectar conciencialmente y espiritualmente con el ser humano, porque es la que está cercana a un aspecto más divino del ser humano. Y reconociendo entonces y mejorando esta energía masculina, donde exista una danza, energía femenina, energía masculina, esta danza donde no tiene que ver con el género, ojo, no, porque cuando hablo de energía femenina, es tu energía femenina, la mía, la de todos, integrándola.
donde el feminismo es un epifenómeno de la energía femenina, pero no es el desenlace final. No, Es claro. una puesta en escena del gran descontento del trato a la mujer, que es otro concepto. Acá lo que viene ahora es la integración, porque la energía femenina, ¿qué tiene? Tiene no juicio, tiene integración, cooperación, comunidad. Finalmente, cuando pensemos en cualquier cosa, ¿cierto?, divina, la energía femenina es lo que comanda. Pero no por sí sola, sino con el poder del hombre, el poder sano de la energía masculina, con la sabiduría de la femenina. ¿Eso que genera entonces? Que determina la posibilidad del avance, donde la política cambie a una política ya unicista nuevamente, donde no existe la posibilidad de tener límites inducidos por un mapa que no tiene límites, donde el de al lado no es malo ni bueno. Nos integramos, pero desde un nuevo nivel conciencial. Y ese es el desafío. Y ese nivel conciencial ahora está catalizado por esta pandemia. Esta pandemia lo que hace finalmente es catalizarnos. Es un tremendo beneficio al ser humano. Te encierra, te está encerrando para que por primera vez te obligues a tomar una pausa. Fíjate qué importante, porque ¿dónde radica la incapacidad del ser humano a despertar? En la ausencia de pausa. Porque si no tengo pausa, no puedo estar en el momento presente. Porque estoy siempre en el quehacer que se avecina, en el que viene después. O estoy pensando las tribulaciones del pasado o los desafíos del futuro y jamás estoy en el momento presente por no tener tiempos de pausa. Entonces esta pandemia, ¿cierto?, es la oportunidad gigantesca de primero volver al interior, volver al tiempo presente. Si es que quieres, porque tampoco te obliga. No te está obligando, solamente te está diciendo, Álvaro, te invito a quedarte en casa. Pero ¿qué hago? No sé, ve tú. Porque te podrías distraer todo el día, podrías comer todo el día, podrías, lo que sea. Podrías, Televisión. exacto. Versus también podrías dar tiempo de crecimiento personal. Es entender el trasfondo o la lectura bonita de esta pandemia, donde yo te saco de tu rueda de ratón, te saco de ahí, de esa pseudo comodidad, donde estás pasando pésimo, pero estás ahí porque tienes seguridad egótica, ¿cierto? Mente egótica que quiere seguridad, no quiere cambios, no quiere cambio de statu quo, quiere mantenerse en la inercia, aunque lo esté pasando muy mal. Te obligo a salirte de ahí y mirar para el lado, ver que tienes gente que te ama, mirar al otro lado, ver que tienes hijos que están en crecimiento, que ni siquiera los conoces, o ni siquiera ver que estás solo y que en esta soledad también sientes una paz interna. Todas esas posibilidades se te ofrecen, ¿y qué te hacen entonces? Te entregan la chance de meterte y sumergirte en el eterno y extraordinario momento presente. Y ahí entonces sí que los cambios que pueden generarse internamente y saltar al formato conciencial, vibracionalmente diferente, nos va a permitir este salto bifurcado, completamente escindido del anterior, no Exacto. lineal, ¿cierto? Donde habite un nuevo formato de cosmovisión, Álvaro, donde creemos nuevos paradigmas. Entonces, por eso que es tan extraordinario este momento, porque estamos en la fase creativa de un nuevo formato de vida, que a todas luces es integrativo, a todas luces es holista. La medicina ya está cambiándose allá profundamente. Ya no podemos separarnos, no podemos pensar que la molécula cura la molécula. Alguien si se quiere sanar, ¿cierto? Y no solamente manejar los síntomas, debe acceder a la tecnología de la conciencia. Por eso que ahora aparece la medicina de la conciencia como esa herramienta poderosa, discontinua, no lineal, conciencia descendente, la conciencia cura. Pero para eso entonces debemos explorar los campos sobre la mente. Y eso implica tiempo y pausa, que es lo que la pandemia nos regala hoy en día. Efectivamente, o sea, en ese sentido tu reflexión deja muchas aristas bastante abiertas. Uno, por ejemplo, el que nosotros, bien como decías tú, te obliga a esa pausa. Ojo que también nos obliga a adoptar un modelo que muchas veces no estamos acostumbrados, como por ejemplo el descanso, la pausa, lo que dijiste tú, habitar el momento presente. Hay una gran palabra que resuelve esto. Siempre vivimos preocupados, o sea, siempre mirando en qué se viene después. Reflexiones que aparecen como diciendo, bueno, ¿cuándo irá a acabar este momento? Y vivimos en esa ansiedad pensando en que esto es una pausa lamentable porque queremos retomar una normalidad. Y justamente tanto de la visión que nos planteas como también en el caso de lo que te hablaba de la astrología, es un momento tal vez de una transformación, de que nosotros mudamos nuestra piel para avanzar a un siguiente nivel. En ese sentido, entonces, justamente esta reflexión que recojo de ti tiene que ver de nuevo y nos está llevando a la misma visión, misma holística que planteabas tú.
cómo aprendemos constantemente a vivir el momento presente, donde ahora tuvo que venir una pandemia a obligarnos a detenernos y decir, ahora yo te obligo a estar acá. ¿Qué haces al respecto? Empiezan a generarse nuevas costumbres. Primero la resistencia. Quiero volver a mi situación anterior. Quiero rápidamente, ¿cuándo podré salir? ¿Cuándo podremos retomar nuestra vida? Ahí viene la seguridad y el miedo a perderla. Segundo, ¿no será que este momento te está diciendo es el momento preciso para efectuar el gran cambio de hábito? Y ahí es donde yo te quiero llevar a otra pregunta. Uno de los grandes momentos que hemos vivido, sobre todo hace 2 semanas, en mi caso lo vimos por la luna llena, pero sobre todo se está dando cuando tú estás encerrado en casa y muchos dicen qué desesperación más grande, ¿cuándo voy a volver a ese estado natural que era mi costumbre anterior? Empieza a subir la ansiedad, insomnios, problemas que tienen que ver con el sistema nervioso. Y ahí uno de los grandes derivados de la ansiedad es preguntarte, ¿cómo yo combato dicha ansiedad, por ejemplo? ¿La ansiedad será justamente acaso una manifestación de nuestra incapacidad de habitar ese mismo momento presente? Y empieza la comida, y empieza el sobrecargarnos de acciones. ¿Cómo yo le doy entonces a la persona que quiere saber cómo sobrellevar este momento actual? ¿Habrá alguna generación de un nuevo hábito, alimentarios, por ejemplo? ¿Qué me dices Claro, al respecto, mi querido Rodo? claro que sí, Álvaro querido, porque las decisiones que el ser humano toma en el día a día están muy supeditadas a qué zonas cerebrales se activan. Entonces, lamentablemente, el ser humano tiene activado lo que se llama el sistema de amenaza y defensa dentro del cerebro. Tenemos 3 sistemas para que lo hagamos muy sencillo. El sistema de amenaza y defensa, que es muy primitivo, ¿cierto? Que nos hizo evolutivamente llegar hasta acá, ¿cierto? Que nos salvó, nos hizo sobrevivir. El sistema de amenaza y defensa lo tenemos siempre el ser humano muy activo. Eso lo podemos observar claramente. La gente con cualquier cosa que le digan, ¿cierto? Rápidamente se pone a la defensiva. Ese estado como pseudo ansioso constante en que vive el ser humano, siempre alerta de que no estén acechando los tigres dientes sables, que sabemos que no hay, pero quedamos con ese acervo del pasado. Y es por eso que ese formato de miedo, el cerebro miedo, del sistema de defensa y amenaza está muy prendido. Y tenemos también prendido el otro sistema, el sistema de incentivo, que es el sistema que te dice, anda a lograr cosas, busca el éxito, busca las metas, los desafíos. Y tenemos esos 2 sistemas prendidos. O estoy en la ansiedad y el miedo constante, o estoy buscando en el futuro el próximo desafío, el próximo objetivo. Entonces ahí vemos, ¿estoy en miedo o estoy en incentivo? ¿Y qué significa eso? Que estoy en pasado o estoy en futuro. Y entre medio se nos mete el tercer sistema, el sistema de pausa, que no está prendido, no lo conocemos porque nadie, Álvaro, nunca nos ha enseñado eso. Nadie. Nadie desde chico, salvo un abuelo quizás por ahí, ¿cierto? Un papá muy, muy, muy avanzado le dijo a su hijo, siéntate. ¿Y qué hago, papá? No, no vamos a hacer nada, vamos a respirar solamente. La técnica de respiración, ¿cierto? Que ahora por supuesto que está muy en boga y en tendencia, pero antiguamente nadie nos enseñó a habitar en ese momento de pausa donde habita la activación del sistema de pausa, que es donde tú puedes integrar el cerebro. O sea, la integración neural ocurre en la pausa. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, esta integración neural que ocurre en la pausa es la mejor herramienta que disponemos para poder lograr avanzar y alejarnos de ese miedo y dejar activado el sistema miedo ¿para cuándo? Para cuando haya que tener miedo y ansia. Cuando nos estén atacando por algo, ¿cierto? Cuando venga un holocausto, cuando venga un tsunami, cuando algo real, ¿cierto? Y ahí entonces empezamos a activar otra parte del cerebro, que es la parte más anterior, que es la que puede determinar entonces, Álvaro, que mis elecciones empiecen a cambiar en base al amor propio. Ahí yo ubico entonces el cerebro amor, ¿cierto? Que lo ubico alegóricamente, no es que ahí esté el amor, sino que se expresa un nivel de conciencia que te permite entonces elegir correcto para ti, para tu ser. Fíjate qué importante esto, no para el ego del miedo, porque el ego del miedo que quiere estar seguro, estar cobijado, que lo quieran, que lo adoren, que le hagan cariño, que no le pase nada. No, no, no. Acá, cuando te metes en el sistema de activación de pausa, tú vas a empezar a activar zonas neurales que tienes disponibles, pero que no están integradas. Al no estar integradas, vivimos en formato reactivo. Y ese formato reactivo nos hace entonces no conectar con las partes de las respuestas sabias. Y muchas veces en retrospectiva, después de reaccionar,
decimos, pucha, que la embarré, ¿por qué dije esto? Y porque ahí lentamente va la neurona conectando con la zona anterior, pero llega retrasado. Claro. Sí. Entonces, entonces ahora podemos entender que dejamos de tener culpas. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es un fenómeno biológico cerebral, inducido por una ausencia de conciencia, porque no he activado las zonas anteriores. Claro. Entonces dejo de pensar que yo soy malo porque reacciono todo el rato. Es lisa y llanamente porque no he construido estas redes neurales que están disponibles para ser construidas a través de técnicas y prácticas. Cuando las empiezo a activar entonces a través de la activación del sistema de pausa, donde por ejemplo, ¿qué hacía yo en el 2014? Cada 2 horas ponía mi despertador para hacer 20 respiraciones conscientes. En el fondo lo que estaba haciendo yo es entrenar la mente a meterse en el momento presente, porque no teníamos claro eso, no sabíamos que existía el momento presente, no sabíamos que la respiración casi era algo poderoso. Entonces, ¿qué hacía? Me detenía en lo que estuviese haciendo, ¿cierto? Y hacía 20 respiraciones, donde le ponía atención. No estoy esperando elevarme, no estoy esperando levitar ni ver lucecitas. Lo que estoy haciendo es cambiar mi foco de atención del pasado o del futuro a la respiración. Y la gracia de la respiración que siempre habita en el momento presente. Entonces, muy lindo, porque le empiezo a meter información al momento presente. ¿Y qué está haciendo en ese momento el cerebro? Empieza a integrar, empieza a activar ciertas zonas hipocampales con la corteza prefrontal, haciendo que al final del día, y ahí me vinculo con tu pregunta, tú puedas elegir correcto. Fíjate que es difícil entonces. Entonces, damos cuenta que aquella persona que tú le dices muy, muy someramente, oye, pero come sano, oye, pero ¿por qué reaccionas así? Oye, pero ¿por qué no cambias estos hábitos? Es porque no es fácil, pues Álvaro, porque hay circuitos neurales que están bloqueados energéticamente. Entonces acá tenemos que ser compasivos con quienes aquellos que todavía no han logrado poder elegir correcto. ¿En qué? En lo que me gustaría el ser humano, en lo que mi pulsión me dice, lo que mi propósito me conduce, lo que mi alma me está pidiendo. No he podido lograr entrar en eso porque tengo un cerebro desintegrado, por ende, una mente no regulada. Y una mente no regulada es el origen de toda enfermedad física y mental. Es terrible, porque ¿qué pasa? Que todos mis pensamientos y emociones están completamente engranados en el pasado. Y ese engranamiento del pasado tiene un sesgo muy negativista, porque el cerebro solamente sensa aquello que es desagradable, aquello que te puede amenazar. Por ende, mi gran memoria implícita generada en el inconsciente, ¿cierto? O en el subconsciente, que determina mi actuar, tiene un sesgo negativo. Y yo estoy viviendo ahí todo el día y no lo sé, porque nadie nos ha explicado nada, ¿cierto? Uno dice, anda para adelante, busca el éxito, cásate, ten hijos y listo. Y sabemos que eso está lejísimo de encontrarte en una satisfacción profunda. ¿Qué es eso? Donde estás solo, pero profundamente en satisfacción. Donde te das cuenta que ya ninguna acción incentivada por el externo te genera una satisfacción profunda, sino que es al revés. Me encuentro a mí, me amo, integro mi cerebro, regulo mi mente, elijo correcto. ¿Y en qué se nota eso? En las elecciones nutricionales, por ejemplo, en los hábitos, mi descanso, mi actividad física, mi sueño, mi nutrición, la nutrición en todos los sentidos, pues Álvaro. ¿Qué aferencias me llegan? Veo tele, escucho noticias, escucho radio, estoy todo el día en los WhatsApp del COVID-19, ¿cierto? Sí, O sí, sí. realmente estoy dedicando este tiempo para mi desarrollo personal, porque este tiempo es un regalo. Toda la gente en la rueda de ratón, y ahora yo te saco de la rueda, te dejo en la casa con los que amas, ¿y qué vas a hacer? Ahí viene la pregunta entonces de por qué yo no puedo elegir correcto. Por eso es que un primer camino muy lindo es volver a ti, para poder recién relacionarte con los demás, no desde el miedo, sino que desde el amor. Ahí está justamente la metáfora implícita, o sea, llega ese minuto en que tienes la doble elección. O sigo actuando en la espera de que esto va a pasar para volver a activarme como yo era antes, o forzosamente, como estás viviendo un momento que no era esperado, pero que te empieza a llevar a un doble comportamiento. Uno dice entonces, tengo al alcance, por ejemplo, tiempos libres, tiempos muertos, voy a picar una galletita.
tengo algo, porque además, ojo, que este encierro se da en tu casa, donde en el fondo tienes todas las comodidades y la tentación de decir, hey, está todo cercano, bueno, nada más rico, enciendo la tele, noticiarios, COVID, cambio, Netflix, voy, saco la papa frita, la ramita, qué rico, satisfacción. Satisfacción, paso a otro momento, me falta vacío, vuelvo a comer y es ahí donde quiero ligarlo con que aparentemente otra vez nuestro cerebro está funcionando de la manera tradicional antigua porque estoy llenando un estímulo constantemente y esas pausas no me las tomo como tal, las satisfago de un ente nuevamente externo y volvemos a caer en la trampa de que no está buscándose en uno, sino que el ente que está mucho más alrededor tuyo, mucho más fácil, en la alimentación, bien como tú dices. Entonces hay una tentación también, hay un desafío. No tan solo que tú estás en la casa y puedes darte el tiempo para ti, sino que también cómo lidio con la tentación que yo pensaba y decía hace muy poco, uno entró, no sé, pesando 70 kilos y va a salir mucho convertido en 85 kilos saliendo de esta. Exacto. Porque, Tal y cual. la ansiedad. Y ahí viene entonces de nuevo la elección en ese sentido. Claro, y eso es súper relevante porque cuando nuestras vidas, Álvaro, no están en coherencia, no están alineadas con lo que tu pulsión interna te está diciendo, y eso estoy hablando de la intuición, y la intuición no es un tema místico ni esotérico, es ciencia hoy en día. La intuición es pura ciencia. El problema es que una ciencia es un poco más outsider, pero ya físicos teóricos están hablando de estos elementos concienciales mayores llamados intuición, que es la voz interna que siempre te está guiando hacia donde tu ser debe acceder. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esa intuición, el ser humano actual, la está filtrando con la razón. Y al ser filtrada con la razón ¿qué quiere? La razón quiere dos cosas. Quiere no dolor y bienestar. Por ende, si la intuición te está diciendo, que te va a generar dolor, la razón le dice, compadrito, muchas gracias, pero yo no voy a acceder allá. Justamente yo te preguntaba, donde en este minuto efectivamente estamos llenos de esa posible doble elección. O tomamos la elección vibrando en nuestro comportamiento anterior, vibrando en nuestros momentos de siempre, esperando que esto pase. Y esto genera algo que reflexionaba con un muy interesante concepto con una amiga coach. Y ella le llama adicción al destino. Ella va a saber que me estoy refiriendo a ella. La adicción al destino es estar viviendo constantemente, esperando y mirando que este momento es algo que va a pasar y que no es propio de mí. Y por lo tanto, mientras yo pueda este momento sobrellevarlo de la mejor manera posible y que pase lo más rápido, feliz nuevamente voy a volver a mi situación anterior. Por eso que yo Exacto. conectaba y te preguntaba justamente que también el segundo desafío, a pesar de estar obligado a estar aquí encerrado en familia, se surgen las tentaciones de yo todavía quiero actuar como siempre, enciendo televisión, me he visto 80.000 series y tengo la alacena a mano, listo, saco esto, como. A veces ni siquiera conscientemente, ¿eh? Es como una repetición de hábito. Y lo interesante es que de nuevo es como que nos estuvieran dando la chance, a ver, pero soy consciente de lo que estoy haciendo y de esa papa frita que me estoy echando mientras estoy viendo el tercer capítulo de X. Y ahí Claro, viene esa segunda eso, tentación que yo digo. y eso es porque vivimos en formato automático. Nosotros estamos viviendo, Álvaro, un formato de automatismo, ¿cierto? Y en este formato de automatismo, muchas personas podrán estar de acuerdo conmigo que nos ha pasado, ¿cierto? Que tomas un desayuno en la mañana, vas a tu oficio, trabajo, vuelves en la tarde y te pregunta a alguien qué tú desayunaste. Y lo más probable es que a veces ni siquiera te acuerdes o tengas que buscar muy bien en la memoria para ver qué es lo que desayunaste. Fue automático. Porque como, automático, porque como estamos siempre viviendo en la ansia del pasado o en la idea del futuro, me pierdo la posibilidad de vivir con atención plena en el momento presente. Si acá el problema es el foco de atención. Y esa es la herramienta más fundamental que tenemos. ¿Dónde yo voy a ubicar el foco atencional? Y eso que lo puedo ubicar adentro mío, también lo puedo ubicar afuera. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hacen muchos de nosotros las personas, los seres humanos? ¿Qué hacemos? Ponemos nuestros focos atencionales en todas las cosas menos en nosotros. ¿Y qué ocurre? Que
Por ejemplo, en la mañana, ¿a dónde me voy? Al celular, luego al iPad, luego al computador, luego me voy a la mente a estar trabajando atrás en lo que me dijeron, lo que tengo que hacer, lo que tengo preparado, me voy al futuro, me acuerdo lo que me dijo el jefe, me acuerdo lo que me dijo mi mamá, me acuerdo lo que dijo mi hermano, y estoy whatsappeando con ellos. Todo el rato, mi foco de atención está fuera. Por ende, si está fuera y el foco y los recursos atencionales son escasos, jamás estoy conmigo. ¿Cierto? Y tenemos adicción a esos patrones atencionales, pero son inconscientes, Álvaro. Y eso es lo más complejo, que para poder yo ser primero consciente, solamente con C, ¿cierto? Consciente, hacerme consciente con C, de que tengo mis focos atencionales dispersos para poder acceder a la conciencia con ese C, ¿cierto? Yo debo entonces empezar a quitarle fuerza a esos focos de atención. Primero, porque son bucles emocionales de pensamientos redundantes y adictivos. Esa persona que piensa que está en un trabajo que no le gusta, porque más encima toda la gente la trata mal, y ella o él está enojado porque lo tratan mal, esa persona está adicta a ese bucle. Y no lo sabe. Aquella persona que tiene una relación con la comida, ¿cierto? Donde trata de pagar la deuda emocional comiendo cosas que entreguen placer, es un problema grave porque estoy pagando algo que no tengo, porque mi foco de atención está fuera de mí. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas no tienen su control. Toda la vida les pasa encima. Pero el problema no es de la vida, el problema es dónde ha habitado el foco de atención, que es la herramienta que dispongo para volver a mí. Entonces, por eso que es tan gravitante esta pausa que nos regalan, Álvaro, porque de acá puede efectivamente nacer hábitos de comportamiento atencional que pueda cambiar después mi percepción de la realidad y por ende mis elecciones en la vida, creando hábitos. Entre 21 a 28 días, en teoría, deberíamos estar cambiando un hábito. Pero ¿qué ocurre? ¿De dónde provienen nuestros hábitos, Álvaro? ¿Provienen de qué? De mi pensamiento y emoción del pasado, que es el bote, ¿cierto? Este tacho donde está el subconsciente. ¿Y qué tengo en el subconsciente? Cosas desagradables que me hicieron que yo sobreviviera. Porque lo agradable y lo neutro no lo sensé, pasó de largo. Fijémonos en un día X. Sales de la casa, sales de la pega y está todo bien, tuviste un cumpleaños en la pega, festejaron, todo tranquilo, y de repente alguien te toca la bocina intensamente en el auto, o se quedan para la micro, o el metro tuvo que hacer una parada antes y se bajaron todos. Ese evento externo condiciona que en tu cerebro se activen emociones, ¿cierto? Primero emociones. Sí. Pero esa emoción que se activa múltiples pensamientos que no han ocurrido actualmente, que ocurrieron antes. Pero esa emoción estaba vinculada a esos pensamientos. Exacto. ¿Y qué ocurrió? Que fuiste recargando con segundos dardos esa vivencia que no pasa nada. Porque me tocaron la bocina, porque me dijeron algo feo. Pero como emocionalmente yo no estoy libre porque yo vivo en el pasado conocido, solamente puedo crear reacciones conocidas. Porque reactiva, porque mi hábito deriva de mis emociones antiguas y de mis pensamientos del pasado, que ahora sabemos entonces, Álvaro, que podemos reescribirlos. Y esa es la tecnología más de punta, que es la tecnología del amor. Cómo el amor epigenéticamente va a ir a cambiar ese tarro de subconsciente negativista que te hizo sobrevivir, porque ahora debemos expandirnos. Eso nos hizo llegar hasta acá. Ahora el desafío del ser humano es la expansión, el crecimiento, la unicidad. Pero para eso, entonces, tengo que cambiar mis patrones de comportamiento. Y para cambiar el patrón de comportamiento, yo debo cambiar mis bucles pensamiento-emoción. Porque si estoy en mis bucles antiguos, mis comportamientos son completamente predecibles. Y por ende, tu vida, yo la puedo identificar inmediatamente sabiendo tus pensamientos y emociones. Es completamente predecible tu futuro. Y es por eso que el humano tiene patrones de vidas consensuados. Casi todas las vidas son iguales. Con un poco más de dolor, con un poco más de bienestar. Pero todo es lo mismo, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué? Porque el patrón de pensamiento y emociones radica en el miedo. Exacto. Entonces, muy lindo como ahora, a través de estas pausas,
yo empiezo a meter nueva información. Empiezo finalmente en esa pausa que hago, activo la electroquímica del cerebro. Y esta electroquímica del cerebro, ¿qué hace? Activa el ADN neural, generando nuevos mensajeros de transferencia hacia el citoplasma para crear nuevas proteínas, por ende, nuevas funciones, por ende, nuevos formatos de respuesta. Mira qué interesante. Entonces dejo de reaccionar y empiezo a responder. Antes me decían, yo me enfurecía, me enojaba o me ponía triste, me dolía. Hoy me dicen y yo ya sé responder, porque me doy cuenta que ninguna circunstancia externa me impacta a tu ser. Lo único que está haciendo es poner en tela de juicio a tu ego. Por ende, tú dejas de reaccionar emocionalmente y empiezas a responder sabiamente cada vez que empiezas a incorporar en tu vida cotidiana el momento presente. Entonces me despierto y ¿qué hago? Por ejemplo, una persona puede entrar en una práctica de respiración. Otra persona puede irse al patio a respirar consciente. Otra persona puede escribir en su diario el momento presente que está viviendo, las emociones que está transitando. Otra persona puede poner atención plena en su desayuno. Otra persona se puede ir a la ducha, Álvaro, y ducharse en atención plena. Disfrutar lo que está haciendo en ese momento. Estoy duchando, me estoy limpiando, estoy amando, me estoy cuidando, todo eso. Y después voy y salgo y voy intencionando entonces para poder reescribir aquel subconsciente que quedó impregnado en fuego en nosotros, pero que podemos cambiarlo. Y ese cambio profundo del subconsciente hace que conscientemente entonces tú ahora tengas nuevas formas de vida. En lo que te alimentas, en tus relaciones, en donde trabajas, en tus amigos. Vas a ver que la mayoría de las cosas empiezan a modificarse, empiezan a cambiar porque estamos creando un nuevo marco valórico, pero ahora desde tu amor propio, no desde el deber ser, no desde la variación externa, desde el profundo amor interno. Recogiendo eso que me cuentas, justo se me ocurre una reflexión que muchas veces, bueno, de hecho, muchas veces tenía muchas ganas de preguntártela. Hablando de nuestro cuerpo humano, nosotros somos efectivamente una maquinaria diseñada que tiene tremendas tecnologías en nuestro haber, que no hemos explorado a cabalidad. De hecho, uno empieza, y muchas veces yo pensaba en antaño, estamos hablando de antigüedad. Por ejemplo, alguien que tenía que salir a buscar su alimento. Yo decía, pasaba mucho tiempo, por ejemplo, sin la necesidad de estar, no sé, cada 5 horas, cada cierto tiempo, llenándose de alimentación. Y ellos vivían en una sociedad donde eso era justamente su costumbre. ¿Y qué pasa ahora? No ha cambiado mucho, yo creo que fisiológicamente ese ser, donde incluso muchas veces yo como que festinaba, reconozco con el tema de que hay ciertas enfermedades que son traídas de hecho del siglo XX-XXI. Por ejemplo, el ser celíaco, yo decía haber escuchado un cavernícola celíaco, digo, es muy extraño eso. Porque finalmente, digo, el ser humano cuando antes estaba acostumbrado a tener que ir a buscar su alimentación, tenía dicho hábito y no pensaba en la necesidad de satisfacer un impulso inmediato. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta que ese ser humano se va adaptando a las circunstancias sin tener que llenar ese vacío. Y nosotros somos prácticamente la misma maquinaria que puede producir esa adaptabilidad. Por lo tanto, sería muy descabellado volver a pensar que nosotros, por ejemplo, tuviéramos la conciencia de saber, si yo estoy, por ejemplo, alimentándome, yo realmente me pregunto, ¿necesito lo que estoy ingiriendo? ¿O es porque parece que me acostumbré? Parece que nosotros, bien como dijiste tú, me levanto, desayuno. ¿Por qué? Bueno, porque hay que tomar desayuno. Más ratito, bueno, porque recomiendan que antes de un almuerzo hay que meter una nueva comida. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que hay que hacerlo. Y yo siempre me pregunto, ¿y el cavernícola atrás qué hacía? Bueno, no podemos resistir tanto tiempo, sí, podemos resistir mucho tiempo sin la necesidad. Y la maquinaria es la misma, fisiológicamente, o corrígeme si me equivoco en ese sentido, en esa reflexión. Claro, uno de los grandes problemas del ser humano hoy en día de salud física y emocional, aparte de la ausencia de tiempo presente, ¿cierto? Este arrebato de la pausa que está inducido por un sistema completamente diseñado. O sea, Álvaro, esto está completamente diseñado. No hay cosas casuales en las formas de gobernar que tiene el planeta. Esto es inducir miedo para poder gobernarte. Porque Claro. saben que el ser humano despierto
los va a desvelar inmediatamente, que es lo que va a ocurrir pronto. Pero primero tenemos que pasar por este capullo, ¿cierto? Tenemos que estar metidos en la crisálida, sofocarnos, quedarnos quietos, incomodarnos para poder eclosionar, ¿cierto? Y salir en mariposa. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, una de las herramientas más poderosas que forjó al cerebro humano fue la escasez. Eso es muy interesante, porque la escasez en el homínido le impuso la tarea de tener que congregarse, de tener que buscar estrategias mancomunadas, cooperativas, integrativas. En sociedad, Ahí entonces viene la teoría del cerebro social, donde es la teoría hoy día consensuada más fuerte, que habla del crecimiento de la zona anterior del cerebro, las relaciones sociales. Fíjate, interesante, porque somos seres absolutamente sociales, igual que los pájaros. Sí, claro. Porque muchos dicen que la carne creció el cerebro. ¿Te imaginas entonces un león, que es un carnívoro esencial, con un concierto tipo Chopin, o congregando a miles y miles de personas? No, no va a ocurrir, porque no fue eso. Lo que generó finalmente esta expansión de la neocorteza cerebral fue efectivamente la escasez que nos condujo a crear estrategias consensuadas, mancomunadas, sociales, que permitieran entonces salir de la escasez y lograr encontrar alimento. Entonces la escasez fue parte del juego, y hoy sabemos que la alimentación continuum que tenemos hoy día, esta disponibilidad 24/7, por supuesto que genera un tremendo desequilibrio fisiológico. Exacto. Por supuesto, porque jamás el ser humano ha estado puesto a comida 24/7. Pero hoy día tenemos disponibilidad todo el rato. Abro el refrigerador, abro el mueble, en el velador, en el baño tengo comida, en todas partes tengo comida. Y lamentablemente, ese formato de alimentación continua nos ha secuestrado una de las capacidades más poderosas del ser humano, que es la capacidad de limpieza, reparación y reciclaje. Porque esas capacidades solamente pueden provenir cuando yo le doy al cuerpo una pausa significativa de tiempo de no comer. Mira qué interesante. Pero ¿qué nos dicen? Nos decían, porque ya esto ya cambió, paradigma completamente que cambió. Antes nos decían coman 4 veces y péguense 2 snacks entre medio, ¿cierto? 4 comidas más 2 colaciones, o sea, todo el día comiendo. Desde el punto de vista de sentido común, hoy lo pensamos para atrás, no tiene ningún sentido, ¿cierto? O sea, evolutivamente jamás estuvimos con 4 comidas al día. Con suerte comíamos una vez al día y a veces cada 3 días. Entonces, ese diseño hermoso donde habían tiempos de comer y tiempos de no comer, era una danza también. Era un bipolo donde comía y ¿qué hacía cuando comía? En ese momento de la comida, el cuerpo crece, se transforma, modifico, creo. Y luego viene el formato de ayuno, donde el cuerpo entra en un modo conservación de recursos. ¿Y qué hago ahí? Aprendo resiliencia, resistencia, herramientas, aprendizaje. Luego, todo ese aprendizaje del ayuno, ¡prum!, lo expongo cuando como, me tiro nutrientes, creo, transformo, construyo, me expando. Luego, ¡prum!, ayuno, herramienta, aprendizaje, resistencia. Y esa danza se acabó. Hoy día, entonces, tenemos un crecimiento continuo, pero para los lados. En el fondo, un crecimiento que no tiene herramientas, que no tiene resistencia, que no tiene resiliencia, porque no he podido construir esas herramientas desde el no comer. Entonces acá se hace la analogía perfecta, Álvaro, que es cuando yo estoy en modo ayuno, estoy adentro en mí, no estoy afuera, estoy en modo no comer, estoy en modo creación de herramientas que me permitan después construir cuando le tire bloques de ladrillo y materiales, que va a ser cuando coma. Sí, claro. Entonces es fundamental que nuestro cuerpo aprenda a tener la capacidad de construir, pero eso ocurre desde el no comer. Entonces hoy día sabemos que el ayuno intermitente, ¿cierto?, es una tecnología olvidada. No es que estemos inventando algo nuevo, es lo que siempre ocurrió, pero que hoy día se nos secuestró por un estilo de vida moderno pro enfermedad. Porque recordemos que lo que gobierna es una élite que nos mantiene enfermos por culpa de ellos. No, por responsabilidad nuestra. Acá no hay culpables, acá no eres tú el malo,
No, 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 Exacto. somos nosotros 100% responsables. Y es por eso que ahora es gravitante la información. Una información que te permita resonar con ella. Porque si no resuenas, está todo perfecto. Pero por lo Claro. menos ahora disponemos de esa información que nos hace entonces cotejarla con el paradigma antiguo. Y ahora tenemos entonces dos visiones. ¿Cuál es la que me resuena? Y ahí tenemos que elegir. Y ahí viene lo que se llama la elección difícil. ¿Y por qué es difícil, Álvaro? Porque ni una ni otra aparente ser mejor que otra. Entonces tengo que crear un nuevo marco valórico personal Claro. propio que me haga elegir. Entonces, 16 horas sin comer parece ser un muy buen número de tiempo que permita al cuerpo activar una tecnología de avanzada a través de las cetonas que tienen impactos positivos en todas las células del cuerpo, diciéndole a ellas, chiquillos, la estoy estresando, es un estrés bioenergético, que le dice al cuerpo, yo te estoy estresando, te estoy enseñando muchísimo a través de este dolor, y te estoy enseñando, vas a agarrar herramientas, una nueva forma de enfrentar los problemas, así que acéptame. Y luego entonces pasa las 16 horas y vuelvo a comer. Lentamente entonces ese patrón de ayuno y ejercicio, alimentación y descanso son un formato perfecto. Y ahí la analogía entonces viene al ser humano la misma. Cuando estoy ayunando es el símil dolor al ser humano. Sí, ¿Qué sí, hago, claro. qué hago con el dolor? Me obliga a encerrarme, me obliga a contraerme para poder aprender de aquel que le llamo dolor. Entonces el dualismo se acaba. Ya no eres malo o bueno, el dolor no es malo ni bueno, el bienestar no es malo ni bueno, son Mm, dolor y bienestar. Entonces cuando como, tengo bienestar. Cuando ayuno, duele. Ahora, eso podemos extrapolarlo a cualquier tipo de dolor y bienestar. Cuando me está doliendo algo, entonces yo tengo que entender que estoy aprendiendo algo, que tengo que vivir esa resistencia, ese dolor que me está ocurriendo desde la aceptación. Entonces aquello que me ocurre en las células cuando ayuno, me ocurre a todo el ser cuando algo duele. Entonces, ¿qué hago? Ya dejo de rechazarlo, de resistirlo, lo acepto, lo integro, aprendo. ¿Para qué? Para que después ese dolor que estoy viviendo, que es aprendizaje, se exprese en el bienestar con expansión, libertad y crecimiento. Entonces, es un bucle perfecto. Me duele y crezco. Me duele, aprendo, crezco y me expando. Me duelo, aprendo, crezco y expando. Ayuno y actividad física, como y descanso. Es hermoso. perfecto. Y ahí es donde entonces podemos enlazar todo lo que fuimos hablando desde el inicio, que teníamos que ver con que estamos enfrentados a un proceso de transformación radical en la humanidad. Y finalmente recogí algunos de los comentarios, estaba tratando de ver atentamente qué nos preguntaban. Y la verdad es que muchos te preguntan también sobre la misma tecnología del ayuno que tú hablas. Y sería tremendo entonces poder saber, en términos súper sencillos, cómo implementarlo, porque según te escucho, entonces tiene que ver con algo que es bastante sencillo de implementar. Incluso yo sacaba los cálculos en la mente y decía, ok, 10 a 6 de la tarde, 10 a 6 de la tarde tengo, y luego de 6 de la tarde, incluso incluyendo el dormir, hasta 10 de la mañana siguiente. Y ahí empiezo a implementar eso. Por ejemplo, creo que estoy calculando bien. Tal cual. Y esto uno lo piensa porque uno dice, a ver, espérate, 16 horas uno parece como una eternidad, súmale la mayoría, por ejemplo, ansiosos, 16 horas es una eternidad. Pues no, parece que simplemente después de las 6 de la tarde, tú, y ahí tengo una pregunta inmediata, uno yo supongo que lo puede cortar con agua, quizá infusión, o sea, es parte de este ayuno poder Exacto. estar tomando líquidos, supongo que entran dentro, y ahí uno se da cuenta que eso no es tan lejano a uno poder creer que lo puede hacer. Y en ese Exacto. minuto estamos implementando una transformación real, porque no es tan solo conductiva, sino que incluso a nivel, entiendo, celular empieza a producirse una tremenda transformación. Ahí tenemos dos. Y luego que tenemos dicha transformación, al parecer nosotros, que ojo, que somos los individuos que vamos a luego estar en conexión con la sociedad, si el cambio no parte por uno, ¿cómo queremos hacer una transformación real en la sociedad? Entonces, recogí muchos comentarios acá que preguntaban, primero, ¿cómo yo puedo implementar algo en términos muy sencillos? ¿Cómo puedo implementar la técnica del ayuno, que si efectivamente te interpreto correctamente, puede darse de 10 a 6 de la tarde y funciona bastante bien? E incluso no sería algo tan descabellado pensarlo de integrar a nuestro nuevo comportamiento y así pongo la atención, y ese es el gran centro que tú estás hablando, pongo el foco de atención
en ese momento presente. Cuando estoy ayunando, solamente lo corto por cierta infusión de agüita, y en el otro rato pongo atención en el alimento que estoy consumiendo, que ojalá sea de calidad. Entiendo, ¿no? Exacto. Claro, en formato sencillo, esto es una tecnología que el ser humano debe incorporarla. Primero porque es parte de lo que se nos olvidó hacer. Entonces parece lógico, si se nos olvidó hacer, empezar a incorporarlo. Por supuesto que tenemos un patrón arraigado de comer de 8 a 8, de 8 a 10, entre 12 y 14 horas. Pero hay que saber que cada persona que está en normopeso, por ejemplo, tiene disponibilidad de grasa disponible para energía entre 40 y 50 días. No estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo que en el día a día tú tengas lo que se llama un switch metabólico intermitente. Es decir, momentos en los cuales no comas para que aparezca esta tecnología de avanzada, en la cual me limpio, me reparo y me reciclo. Y a nivel mental, Álvaro, ocurre algo hermoso, que te induce la activación del sistema nervioso parasimpático, que es el que te dice, tranquilo, descansa, digiere, está todo bien. Y permite también algunos estudios más lindos aún, decirle al cerebro, por favor, haz lo correcto. Y no se queda ahí, sino que además le dice, haz lo correcto y mantén la decisión. Todo eso motivado por grandes estímulos neurotróficos derivados de este ayuno. Entonces, y eso hablando del cerebro, en el resto de los sistemas, cardiovascular, inmunológico, muscular, en ejercicio, en cerebro, en corazón, etcétera. Porque toda esta limpieza y reparación ocurre en todos los niveles. Es tan bonito esto y es tan fácil de hacerlo. ¿Por qué es fácil? Porque significa que yo estoy tomando una decisión. Y por esto que en estos tiempos es tan importante hacerlo, porque tengo toda la disponibilidad del tiempo para programarme. Y es decir, uno va ubicando su ventana de nutrición, que puede ser entre 5 a 8 horas, ¿cierto? Entonces tú eliges tu ventana en la cual vas a comer. Aquellas personas que quieran comer más tardecito, comerán de las 3 a las 8. Otros comerán de las 10 a las 6. Tú vas colocando tu ventana de 8 horas, de entre 5 y 8 horas, intentando quedar esta ventana, ojalá mientras el sol aún esté arriba, para ubicarte y enlazarte y vincularte a esta cronobiología, ¿cierto? Esta relación de la cronobiología es muy importante. Entonces la idea es que tu ventana esté en el día, entre 5 a 8 horas. ¿Y cuánto vas a comer ahí? Vas a comer, ojalá, nutrición integral basada en plantas, ¿cierto? Porque sabemos que es el mejor compañero del ayuno. Entonces ahí tenemos un romance perfecto. Nutrición integral basada en plantas, que es la feria, los almacenes, 40% más barata que la nutrición omnívora, con ayuno intermitente. ¿Y cuáles son los subproductos de esto, Álvaro? Son muy potentes, porque primero, va a gastar mucho menos en alimentación para ti y tu familia. Inmediatamente baja en alimentación. Seguro, lo más probable es que llegue a tu peso. Y tercero, tu foco de atención ya no va a estar todo el día en pensar en qué comer, sino que nuestros recursos atencionales escasos en nuestro cerebro van a poder dedicarse a otras cosas, como por ejemplo, tiempo interior. Entonces me voy al tiempo interior. Y entonces tengo en mi casa, en algún lugar del departamento, un rinconcito donde aquella persona que se sienta ahí, el resto de la familia sepa que está disfrutando de su tiempo interior. Y empezamos entonces, en vez de estar a las 6, a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, todos comiendo, cada uno está desarrollándose en algo. Uno está leyendo, el otro está escribiendo, el otro está meditando, el otro está respirando, el otro está contemplando. Empezamos a crear un nuevo formato de vida que es lo que se necesita evolutivamente para irnos al avance, ¿cierto? Con un nuevo patrón de concepto, un nuevo marco moral que nos permita partir desde el código mínimo, desde nosotros, para poder acceder a ese código máximo, que es lo que estamos esperando, que es entregarle a la comunidad completa un nuevo tono de vibración que redunda en qué? En un nuevo formato de acción, en un nuevo formato de elección. Entonces, el ayuno, por supuesto que es un muy buen amigo en estos tiempos, porque nos va a ayudar a irnos para adentro, nos va a entregar más tiempo aún. Vamos a estar comiendo en esas 5 o 8 horas 1 o 2 veces. Y el resto del tiempo, bueno, tengo muchos sueños, tengo muchos desafíos, empecemos a crearlo, disponible. Entonces ahí viene el momento de esa pausa, donde digo, estoy en pausa, están todos haciendo sus cosas, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a sentar a respirar, sabiendo que ahora oler. ¿Y qué estoy haciendo ahí? El cerebro se está integrando. ¿Qué estás haciendo, hijo, sentado ahí? ¿Qué estás haciendo, mi amor, sentada ahí respirando? Me estoy integrando el cerebro para poder tener una mente regulada que pueda elegir correcto. Ese es el camino desde esta perspectiva.
Dos reflexiones un poco finales. Dos recojo un poco la opinión del público. Me llamó la atención esto de ojalá estas ventanas sean durante el día, porque en la noche, bueno, tengo entendido que provoca efecto adverso finalmente. O sea, de hecho, el alimento cae mucho más pesado, distinto, una. Y segundo, ¿cuántos días se recomienda tratar de integrar este mecanismo del ayuno? ¿Puedo hacerlo como un hábito constante o es bueno de repente me detengo ya 20 días, 30 días? ¿Cómo sería esa reflexión al respecto? Claro, el ideal, como es una tecnología que siempre el ser humano contó con ella, es hacerla siempre como un patrón de vida. Entonces, el patrón que recomiendo desde mi vereda es una nutrición basada en plantas de comida real, integral, cierto, nada refinado, con un ayuno intermitente. Ese es como sería el objetivo target. Pero mientras tanto, voy progresivamente llegando a eso, si es que esto, Álvaro, les resuena. Porque Claro, aquel que no claro, resuena, cada uno con su cada uno. Esto es un camino claro, más, ¿cierto? claro. Pero si te llega a resonar, un proceso, una forma podría ser tajante, pum, 16-8, se acabó, es lo que hago. Que hay muchas personas que son así más talibanes. Y hay otros que requieren incorporando esto 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Lo importante es que día a día nosotros estemos incorporando este momentum de cetosis que se llama. En este momentum el cuerpo entonces repara, recicla, limpia. Al día siguiente lo logro de nuevo. Estoy reparando, reciclando, limpiando. ¿Qué genera eso? Que te empiezas a volver en un Avengers, donde no hay límites, porque estás decidiendo algo que el resto no ha sido capaz nunca de hacer, que es decir, no comer cuando todos están comiendo. Y esa decisión que parece sencilla, te entrega un poder interno, una Sí. capacidad de mantener decisiones muy profundas, que van a redundar en muchas elecciones en tu vida. Entonces los invito a que lo practiquen lentamente, vayan jugando con los tiempos, no se pongan rígidos, flexibilicen, un día sí, otro día no, otro día parto 3 días completos, otro día me tiro un 24 horas sin comer. Por supuesto que es interesante y hay que tener obviamente la salvedad de aquellas personas que estén bajo peso o que tengan trastornos alimentarios inespecíficos o específicos, por supuesto que no se les recomiendan ellos porque tienen primero que trabajar en su trastorno. Pero por supuesto con la tecnología de alta avanzada. Amiguito querido, para no quitarle más tiempo, llevamos una hora con esta interesante conversación, de la cual te agradezco mucho, siempre entrañable conversar contigo, la verdad, extrañaba mucho tener esta charla contigo, hace como un año creo que no te veía en la Sí. consulta, así que lo añoro mucho en ese sentido. Para rematar, un poco ya estuvimos hablando de un gran mecanismo que tú mismo estás recomendando para poder aprovechar este tiempo actual, que se nos obliga a detenernos, y ahí hay una clave en sí, per se, es decir, el momento de poner atención, permitirme pausas, descanso, hablamos de alimentación, y algo un poco para terminar, aterrizar, alguna literatura que nos recomiende, no tan solo un poco para que sigamos aprendiendo, sino en tus tiempos libres. ¿Hay alguna literatura que te haya marcado y que tú digas, ¿sabe qué? Este libro a mí me dejó mucho, me Sí. dejó un gran momento donde lo disfruté que terminaría por conectar lo mismo que estamos conversando? Sí. Mira, he recomendado varios libros que yo creo que algunos ya los conocen, pero voy a recomendar dos que ahora estoy releyendo, uno que leí el año 93, Álvaro, que se llama Caballo de Troya, de J. J. Benítez. JJ Benítez. Y quiero recomendarlo porque ahora han pasado su buena cantidad de años. Ahora la lectura es absolutamente diferente, porque ahora lo que estoy leyendo eh, tengo algo de ese conocimiento, por ende entiendo que ese libro no fue escrito, o sea, lo que habla ahí va mucho más allá de lo que el escritor se imagina que colocó. Así que es muy interesante, se lo recomiendo, es un libro que habla de la vida de Jesús, así que se lo recomiendo a aquello, es antiquísimo, de J. J. Benítez, ¿cierto? Sí, JJ Eh, Benítez. ¿Aprendiste con esa? Sí. es muy interesante. Y el otro que siempre recomiendo que es Ami el niño de las estrellas, Ami regresa, Ami Perlita, que son hermosos porque, ¿y por qué recomiendo estos? Porque lo que viene va a ser un poco interesante entender estos libros que son escritos para niños, ¿cierto? Los Ami, pero que tienen un trasfondo en adultos muy potente. Y J. J. Benítez también escribe algo muy potente respecto a esa vivencia, que en teoría es un libro ficción,
pero que deja entre líneas muchas cosas interesantes. Así que los dejo con ese par de libros, y de las otras cosas que son interesantes que a mí también me marcaron, a mí Patricia May me marcó mucho también, de la cultura del ego, la cultura del alma, certeza en un mundo incierto, esos dos son muy importantes. También el poder de la hora, ¿cierto? De Eckhart Tolle, también es un texto que lo estoy leyendo ahora en formato audio, extraordinario también. Extraordinario, claro. Para mí los cuatro acuerdos, por ejemplo, de Los Miguel cuatro Ruiz. acuerdos de Miguel Ruiz, extraordinario libro también. Todo lo de Joe Dispenza es muy interesante, un poco más cabezones, pero muy interesante también su escritura. El cambio de Wayne Dyer. David Hawkins también tiene libros muy interesantes, este psiquiatra que hablaba de las frecuencias, de las emociones. Así, en el fondo hay varios que uno podría acceder, pero partan y aprovechen este tiempo para eso, para el desarrollo interno, para disfrutar de este tiempo interior que se nos había secuestrado por el ritmo del estilo de vida moderno y que hoy nos regalan a través de esta pandemia vestida de bichos, ¿cierto? Que hay que entender que el planeta es microbiano. Pensar que un virus nos viene a matar es infantil pensarlo. Solamente el virus va a hacer daño a aquella frecuencia vibratoria que permita actuar en su sistema inmunológico tóxicamente. Por ende, la mejor defensa hacia esto es levantar la inmunidad. Porque lo que hemos visto en la UCI, ¿cierto? Los pacientes críticos, el problema no es el virus. El problema es la respuesta inmunitaria al virus. Es la reacción inmunológica la que hace una tormenta de citoquinas inflamatorias que perpetúa y hace el riesgo más potente. Así que el virus hay que, por supuesto, tener todas las contenciones necesarias que hablamos al principio, pero sí, claro, el miedo tiene que estar completamente afuera de la ecuación. Al principio, por supuesto, que la incertidumbre lo genera, pero en esta fase tenemos que estar disfrutando este tiempo, independiente de lo que va a venir. No nos vayamos a la incertidumbre del futuro. Disfrutemos este momento con lo que tenemos, porque no puedo cambiar que el virus esté. Recuerden que el planeta es microbiano. Existen 10 elevado a 64 bacterias en el planeta, es decir, más bacterias que estrellas del universo estimadas. Y virus ¿cuánto hay? 8 veces más que bacterias, imagínate entonces. Wow. Pensar entonces que estos virus y bacterias son los malos de la película es completamente infantil. Lo que hay que tener claro es que ellos van a actuar antagónicamente cuando nosotros no estemos alineados, cuando nosotros estemos en un ambiente enfermo, porque la interacción con ellos siempre fue la norma, pero actualmente nuestros estados están de frecuencia baja, que por supuesto Escherichia coli se nos meten en la vejiga, ¿cierto? Otras bacterias en otras partes, estos virus también nos hacen descalabro, y ojo que acá también hay una ingeniería detrás de esto, de este virus muy interesante también. Exacto. Mi querido Rodo, siempre un placer, esperar el momento de vernos luego. Por ahí estuvo pendiente un momento, parece que luego, un poco más adelante, nos ahí vamos, de todas maneras. Ahí nos daremos un abrazo grande. Te mando un abrazo grande, Álvaro. Un millón de gracias por la invitación y estamos en algún momento, si se larga la cuarentena, ahí en otro videito más. Que así sea, pues, Rodo querido. Un abrazo. Que esté muy bien, amigo. Chao, chao. Que esté muy bien. Chao a todas que están ahí, a todos por ahí. Abrazos. Chao, chao.